Hola, muy buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Me llamo Marga Ferrer, como he dicho Rosa, soy del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida, y supongo que algunos se preguntarán qué hago yo hablando de China, ¿no? Y la primera justificación que quiero decir es que el único motivo por el que yo estoy aquí es porque he hecho 3 viajes a China, invitada por el Partido Comunista Chino, uno de ellos este verano, de 3 semanas, con motivo del 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista en China, bueno, 90 aniversario de fundación de casi todo el Partido Comunista, como he dicho antes Agustín, incluido en el que yo milito, y el que me ha traído muchísimas experiencias que yo quisiera compartir con vosotros, ¿no? Yo voy a hablar de China hoy, fundamentalmente, aunque hablaremos algo de historia. En una charla que espero que no sea muy aburrida, que me he preparado, haré una mínima caracterización de China, hablaremos un poquito de historia de China, algo de teoría marxista, de las 2 grandes aportaciones del marxismo chino, y del propio Partido Comunista Chino, que es un poco, por eso el título de mi ponencia era sobre el Partido Comunista Chino desde el propio Partido Comunista Chino, porque me parece interesante estudiar a la organización política más grande del mundo, que es el Partido Comunista Chino, que gobierna el país más poblado del mundo. Estudiar su funcionamiento, su doctrina y su práctica a mí me parece algo que se debería estudiar en las universidades, o sea, lo digo con seriedad, ¿no? Un partido que gobierna la 5ª parte de la población mundial merece una atención especial, no solamente histórica, sino hoy y sobre todo al futuro. ¿Y qué tiene que ver con España? Por supuesto que sí, que tiene que ver además con el desarrollo económico. En cualquier caso, la primera vez que yo iba a viajar a China le pregunté a un compañero alemán que había estado en la embajada de realidad en China durante mucho tiempo, y le dije, bueno, que qué me iba a encontrar en China, ¿no? Y este compañero me dijo algo que yo quiero que durante toda la charla no se os vaya a la cabeza, ¿no? Me dijo, a la hora de analizar cualquier cosa sobre China, o a la hora de hacer cualquier crítica o cualquier valoración, no se puede olvidar que son 1.300 millones de seres humanos. 1.300 millones de personas. Quiero que esté constante este número en mi charla y en cada vez que salga un pensamiento, una crítica o una valoración sobre China. No estamos hablando de un país pequeño, ni estamos hablando ¿cómo decirlo?, no estamos hablando de Cuba, con todos los respetos. Estamos hablando de un país con 1.300 millones de personas y de un gobierno que cuando toma decisiones lo hace para 1.300 millones de personas, que es más población que toda África junta, es más población que toda la población europea junta, y es más población que Estados Unidos y Canadá juntos. Y a mí me parece sumamente importante, porque como estamos hablando de comunismo y a los comunistas lo que más nos importa son las personas, eso es algo que no se nos puede olvidar en ningún momento, ¿no? Algunas pequeñas notas sobre China, por lo menos de alguien que no es una sinóloga como yo, aunque muy interesada, ¿no? Yo creo que a la hora de analizar China hoy hay una palabra que a los chinos les encanta y a los marxistas también, que es la palabra proceso, ¿no? El no poder desvincular ningún proceso histórico del proceso que ha llevado el pueblo en el que el proceso histórico se desarrolla, ¿no? Los chinos son terriblemente conscientes de que es una civilización con 5.000 años de historias, de los cuales 3.500 tienen registros escritos. Quiere decir, es una civilización riquísima, y además son muy conscientes de ello. De esos 3.500 años de historia con registros escritos, la República Popular China tiene solo 62 años. Hay que insistir en el hecho de que, aparte de las valoraciones que vamos a hacer en esta charla sobre las bondades y los lados muy oscuros de la Revolución China, en la historia china estos 62 años han significado la mayor cambio estructural, social, cultural, político y económico que jamás ha sufrido una población en la historia de la humanidad. Y lo ha hecho en 62 años. Lo ha hecho antes Agustín, pero me gustaría remarcarlo, para que no se nos olvide, igual que el hecho de que estamos hablando de un país inmenso. Es decir, es muchísima historia en muy poco tiempo. Y de ella también vamos a hablar, porque no se puede entender a China de hoy sin ello. Es absolutamente imposible entenderlo sin ello. Una de las cosas que a mí más me enfadan de las críticas absurdas hacia China, yo hay otras que comparto y de las que hablaremos hoy, es la situación ahistórica, ¿no? Es como si esto hubiera salido de repente, o si tomar China como una foto fija, ¿no?, en la que se dicen cosas tan gratuitas, ¿no?, como que el otro día abrí el periódico y decía hay cárcel de lujo chinas para corruptos burócratas del Partido Comunista, eso lo decía el periódico público. A mí esas cosas realmente me cabrean mucho porque están fuera completamente de un contexto y están fuera de una historia que me parece absolutamente fascinante, ¿no? Es un país de 1.300 millones de personas, nace un chino cada 2 segundos y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Después de 31 años de planificación económica, sabéis que en China, sobre todo en las zonas urbanas, no se puede tener más de un hijo. Ahora están revisando la política, probablemente dentro de unos años, 2 años se aprobará una ley por la cual se podrá tener un hijo de las parejas que son hijos únicos, ¿no? Ya se podrán tener más de 2 hijos, pero aún así el nivel de población es altísimo. Y aún así
A día de hoy el 50% de la población china tiene niveles de vida decentes para un país en vías de desarrollo como es China, ¿no? La teoría económica y política china, de la hablaremos mucho, hay una palabra que se usa muchísimo, que es la apertura y reforma, ¿no? Que es la teoría política, hablaremos luego de ello, que lanza Deng Xiaoping en 1978. En ese momento, en 1978, había en China 250 millones de personas que no se podían ni alimentar. En 1949, cuando nace la República Popular China, China tenía entonces 450 millones de habitantes, el 80% de la población era pobre de solemnidad y la esperanza de vida de 35 años. Yo creo que pongamos en el 49 en España, en una situación de hambruna que teníamos también en nuestro país. Bueno, pues la situación de España en el 49 era mejor que la situación del país más poblado del mundo, con una esperanza de vida de 35 años, ¿no? Hoy, según datos oficiales, que podemos o no dudar, pero sinceramente no dudo mucho de ellos, hay en China 40 millones de personas que no se pueden alimentar, hay más de 211 millones de pobres y hay unos 500 millones de personas que viven relativamente bien, sobre todo en la costa y las zonas más desarrolladas industrialmente. Estamos hablando del país el tercer país más grande del mundo en territorio, un país en el que, lo quiero decir porque luego cuando hablamos del Partido Comunista Chino, ¿qué país tienes que gobernar, ¿no? ¿En qué situación te encuentras, ¿no? Un país en el que puede haber el mismo día diferencia de temperatura de 75 grados, ¿no? Desde menos 25 grados bajo cero en las cumbres del sur a 40 grados de temperatura en los desiertos del norte, ¿no? Tiene 5 usos horarios, ¿no? Pues se lo usan la hora de Pekín porque es un país muy centralizado, lo cual le crea algún problema. Es decir, es la segunda economía del mundo, nos dicen constantemente los medios de comunicación, en términos del PIB, pero en PIB per cápita, es decir, en renta por habitante, es el país número 95 del mundo. Es decir, no estamos hablando de un país rico, ellos a sí mismos lo dicen así, son perfectamente conscientes que es un país en vías de desarrollo, que aunque sea la segunda economía del mundo, lo que más importa es el PIB per cápita, y en esa línea es el país número 95 del mundo. Es un país que tiene enormes contradicciones, un país en vías de desarrollo con una enorme dependencia tecnológica, China no está desarrollada tecnológicamente. Y, es decir, por ejemplo, un ejemplo es que China hoy fabrica 75 millones de coches, ni uno solo de ellos está diseñado por un chino, ni los consume los chinos, es decir, lo fabrican, es la fábrica del mundo, pero tiene una dependencia tecnológica brutal, ¿no? O otra de las contradicciones, y con esta termino, es que son el 19% de la población mundial, es el quinto de la población mundial, solo en un país, pero solo tiene el 7% de la tierra cultivable del mundo, o el 6% de los bosques, el 6% del agua potable del mundo. Quiero decir, es un país prácticamente superpoblado y esas contradicciones que genera comprar un país tan poblado se notan a la hora de... Se tienen que notar, digo, mentalmente a la hora de analizar cualquier cosa que tenga que ver con China. Insisto, 1.300 millones de personas, ¿no? Vamos, un poco de historia, ¿no? Es decir, o sea, los que estéis más interesados en China, yo lo que sugiero es que busquéis en internet el discurso que Hu Jintao, presidente de la República y secretario general del Partido Comunista Chino, hizo el 1 de junio de este año con motivo del 90 aniversario, la conmemoración del 90 aniversario de la creación del Partido Comunista Chino. Es un texto que los chinos leen muchísimo y que está muy discutido en el partido, y probablemente uno de los textos que más marquen, ¿no? Igual que otros textos, como el de Deng Xiaoping, del que hablaremos después, o algunos de los míticos discursos de Mao. Pero yo creo que este texto puede ayudar a entender un poco cómo el partido se ve a sí mismo, ¿no? Y las expectativas del futuro que tiene el Partido Comunista Chino. Insisto, buscarlo en internet, Hu Jintao, 1 de junio, discurso del 90 aniversario, ¿no? En este discurso yo creo que hay una cosa que se analiza, o por lo menos que los chinos ven bien de sí mismo, que son los 3 procesos históricos que vive China desde el año 1921, en el que se funda el Partido Comunista Chino, ¿no? Y en el que creo que se puede entender el por qué China está hoy aquí, en este momento, ¿no? En este momento en el que está, ¿no? Cuando se funda el Partido Comunista Chino en 1921, bueno, no vamos a ir a la historia anterior, ¿no? Pero es una historia relativamente convulsa. China es un país feudal y colonizado, ¿no? Es decir, ellos dicen semifeudal y semicolonial, porque formalmente no era una colonia, pero el país estaba absolutamente dividido, además humillado por una serie de tratados de París y sobre todo el de Versalles, que humilla profundamente a los chinos, un país semifeudal, insisto, semicolonial. Y entonces, desde 1921 hasta 1949, en el que se funda la República Popular, hay 27 años de guerra, fundamentalmente entre el Partido Comunista, como ha dicho antes Agustín, y el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista, apoyado por las potencias occidentales, para evitar precisamente el triunfo del pueblo, ¿no? Digamos que ellos consideran sí mismo esta primera etapa de periodo histórico, ¿no? Que lo llaman la instauración de la República Democrática, ¿no?
que lo que se termina, el logro que consigue es acabar con el feudalismo en China, y eso es real, acaba con el feudalismo en China y acaba con el colonialismo, ¿no? Que en el caso chino, insisto, era terriblemente dramático. Es decir, supone una primera transición en una sociedad enorme, desde el feudalismo a una república en la que, en principio, la idea fundamental que compartía aquel pueblo dominaba su destino, ¿no? O controlaba completamente su destino, ¿no? Pero a partir de 1949 se inicia lo que ellos llaman una segunda etapa, en la que lo que se pretende es instaurar una república socialista en China, ¿no? De hecho se hace, ¿no? Es decir, es la gran aportación de Mao Zedong. Es decir, es la instauración en China de un sistema socialista que en un principio copia el modelo soviético, esto lo haremos más tarde. Mao Zedong, el partido, en principio se da cuenta relativamente pronto que el modelo no funciona en China, y es una de las grandes discusiones que yo quiero traer aquí. El modelo soviético, podemos decir, ellos lo que dicen es que el modelo de planificación estatista o estatal 100% no funciona en China. Genera además genera una hambruna, es decir, es el gran salto adelante en el que la planificación económica se hace hasta el punto de que todo el pueblo se puede construir a cero, porque la industrialización, el modelo soviético, era la base fundamental. En un país de base absolutamente campesina, el resultado fue desastroso, ¿no? El trabajo se apareció en un acero de muy mala calidad que tampoco funcionaba para la industria, ¿no? Y generó una hambruna tremenda, ¿no? Es decir, pero en cualquier caso significa pasar de una revolución democrática a una revolución socialista, ¿no? En la que hay bastantes, un término que a los chinos les gusta mucho, exploraciones, ¿no? O sea, dentro del marco socialista, hacer exploraciones sobre qué sistema o qué modalidad puede funcionar mejor, ¿no? Son bastante dialécticos los chinos, incluso a la hora de analizar su propia teoría, ¿no? Y una de las críticas fundamentales que hacen a la Unión Soviética es precisamente su falta de dialéctica, la imposición de un modelo y de mantenerlo sin que haya dialéctica con la realidad, ¿no? Y el tercer gran momento de la Revolución China se inicia en 1978 con la reforma de apertura, ¿no? Es decir, cuando acaba la Revolución Cultural, de la que yo hablaré menos porque conozco menos, sinceramente, sé que Agustín conoce mucho más, ¿no? En la que la Revolución Cultural es calificada oficialmente como un desastre nacional, y la fracción de Deng Xiaoping gana, y es Deng Xiaoping quien instaura la teoría de la reforma y la apertura en China, ¿no? Y marca la transición que tiene dos peculiaridades de las que hablaremos más, ¿no? Que es la instauración del socialismo con peculiaridades chinas. A mí me gusta decir más socialismo con características chinas, porque la palabra peculiaridades te sale constantemente, ¿no? Ahí está un poco... Es socialismo con características chinas, que se inicia en el 78 con la reforma y apertura, y cuyo objetivo fundamental es la modernización del país. Cosa que, por cierto, han conseguido en 30 años, pero bueno, eso veremos. Es decir, es una tercera transición que pasa de una economía planificada a un proceso de reforma y de apertura del que hablaremos más tarde. Es decir, tres momentos que ellos analizan a sí mismos, que es la guerra con el Kuomintang hasta el 49 y la instauración de la República Popular China, la instauración de la Revolución Socialista del 49 hasta el 78 y la profundización del socialismo con características chinas del 78 hasta el día de hoy, ¿no? El Partido Comunista China entiende que durante todo este periodo se han hecho dos enormes aportaciones teóricas al marxismo, a la teoría marxista, ¿no? Que, insisto, ellos conciben, o por lo menos a nivel teórico, de una manera muy dialéctica, ¿no? La primera de ellas, por supuesto, es el pensamiento de Mao Zedong, ¿no? Es decir, que es la aplicación del marxismo-leninismo a una revolución nacional democrática en un país del este, ¿no? Con unas características radicalmente diferentes a las que tenía la Unión Soviética o cualquier país de la órbita de la Europa del Este, ¿no? Nada que ver. Entonces, la aplicación práctica de esa teoría a un país de base campesina con una tradición que no tiene nada que ver con las tradiciones europeas es la gran aportación probablemente de Mao Zedong, ¿no? Y el segundo pensamiento es el pensamiento de Deng Xiaoping, ¿no? Que es el socialismo con características chinas, del que hablaremos un poco más adelante, ¿no? El Partido Comunista Chino ahora, como es normal, es decir, luego hablaremos del enorme crecimiento económico que tiene China, ¿no? Es un país muy orgulloso de sí mismo, ¿no? Él necesita una nueva teoría, y es la exploración que está haciendo el partido en este momento sobre las preguntas de qué clase de socialismo hoy, qué clase de partido para ese socialismo hoy, y sobre todo qué clase de desarrollo, ¿no? Para la China de hoy, ¿no? Una curiosidad para marxistas como supongo la mayoría de nosotros, a mí lo que me sorprendió es que el Partido Comunista Chino considera que China se encuentra hoy en el primer estadio del socialismo, ¿no? Ellos lo denominan así, ¿no? Lo del primer estadio del socialismo no está en Marx, o sea, eso es una, vamos a decirlo así, aportación china, ¿no?
Pero para poder entender esa frase, que yo sigo sin entender demasiado, yo creo que lo hacen de una manera histórica, ¿no? Es decir, como partiendo de una situación terrible, ¿no? De un país, insisto, muy poblado y con hambruna y una edad de vida de 35 años, a la situación en la que llegan ahora, ¿no? Tienen una sensación además de progreso histórico, en la que ellos quieren sobrepasar al capitalismo en unos 20 años, como que el sistema es mejor, ¿no? Luego ocurre es que hay muchas contradicciones de las que hablaremos más adelante. Pero en cualquier caso es una aportación teórica que me parece digna de estudio. Es decir, ¿por qué los chinos piensan así? No, porque están en el primer estadio del socialismo, ¿no? En cualquier caso a mí me parece digno de estudiar, porque insisto, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de un partido gobernante, el país más poblado del planeta, ¿no? Es decir, ¿qué sería, muy a grosso modo, el socialismo con características chinas que inicia Deng Xiaoping, ¿no? Y que hoy más o menos se profundiza, ¿no? Pues tiene unas características políticas y unas características económicas, ¿no? Esto es teoría del partido, ¿eh? No estoy haciendo una interpretación, ¿no? Ellos dicen que el socialismo con características chinas se basa en la cooperación y consulta con otros partidos políticos. Yo no sé si sabéis que hay más partidos en China. Hay exactamente 8 partidos políticos que además ayudaron al Partido Comunista en la creación de la República Popular en el año 49. Son partidos que se corresponden fundamentalmente a sectores profesionales. Hay un partido de técnicos y profesionales, uno que representa a sectores más o menos profesionales. Están constituidos, tienen representación en la Asamblea Nacional, pero no se presentan en las elecciones, o sea, y le dan al Partido Comunista el papel de vanguardia, ¿no? Y el papel de partido de liderazgo. Entonces hay una consulta con estos partidos, ¿no? Otra de las características es la autonomía regional y étnica, es decir, pasa de un Estado muy centralizado a un Estado donde el autogobierno local es muy fuerte. Claro que estamos hablando de autogobierno local de un país que tiene 31 provincias, incluimos Taiwán, 3 de ellas con más de 100 millones de habitantes. Es decir, no estamos hablando de autogobierno local como nosotros estamos pensando aquí. Es que una ciudad media en China tiene 25 millones de habitantes, o perdón, 20 millones de habitantes. Una ciudad de las grandes, las medias, tienen 15 millones de habitantes. Pues cuando hablamos de autogobierno local estamos hablando realmente de descentralizar sobre ya poblaciones muy grandes o provincias muy grandes. Un país enorme con 31 provincias, insisto, ¿no? Y la tercera característica política es la propiedad pública de los sectores más importantes de la economía, ¿no? ¿Cuáles son las características económicas que realmente la gran, digamos, cambio que hace Deng Xiaoping, ¿no? La idea de economía de mercado socialista, que es también un término que yo creo que habría que estudiar, porque se aplica hoy, insisto, en un país grande. ¿Qué significa esto? Pues significa que la gran mayoría de las empresas son públicas, o bien estatal o bien cooperativas. Hay 3 formas de propiedad pública en China, luego hablaremos de ellos, ¿no? La gran mayoría son públicas, pero se permite en algunos sectores la economía mixta. La idea de que el Estado es el propietario de todos los recursos, es decir, cada palmo de tierra en China es propiedad del Estado. No se puede vender, no se puede alquilar. O sea, todo el suelo chino es de los chinos. Ni siquiera un campesino es propietario de su tierra. Se la puede rentar al Estado 70 años, pero nunca va a ser propietario de la tierra. No existe la propiedad privada de la tierra en China a día de hoy. Es decir, el Estado es el propietario de los recursos, el Estado es el propietario de los sectores estratégicos de la economía, pero se permite la apertura a un sistema mixto, es decir, una economía de mercado socialista bajo la guía y tutelaje del Partido Comunista Chino en todos y cada uno de los sectores. Es decir, pero insistiendo en que la mayoría de la propiedad en China es o bien estatal o bien colectiva, ¿no? La propiedad colectiva, hay cooperativas y hay propiedad colectiva, como ha dicho antes Agustín, ¿no? Que es lo que ellos entienden que es lo que da más dinámica al proceso económico. Es decir, una de las contraposiciones que me parecería interesante estudiar como marxistas es, ellos dicen, frente al modelo de economía planificada estatal o estatista, es decir, 100% de la economía planificada, como pasaba en la Unión Soviética, ellos anteponen un modelo que ellos denominan mucho más dinámico, en el que se permite ciertos grados de economía de mercado socialista, que tiene también las características políticas, porque decir, no tiene contrapartida política esto, ¿no? Es decir, la guía siempre es la del Partido Comunista Chino, que es el representante del pueblo. Es decir, el pueblo es, a fin de últimas, siempre el último objetivo para ese crecimiento económico. Ellos además dicen y argumentan, que me parece un debate fascinante, que la economía planificada en la Unión Soviética, que ellos han estudiado kolhoz a kolhoz, soviet a soviet, año a año, es decir, son gente seria, se lo han estudiado muy bien y sostienen firmemente que la revolución rusa fue inmensa, fue una de las grandes aportaciones de la humanidad,
que hicieron exploraciones fantásticas de cómo implementar el socialismo en un país también como Rusia de aquel momento, pero que económicamente fracasó. Y que el fracaso de la Unión Soviética se debe fundamentalmente al modelo económico. A la forma en la que la Unión Soviética instaura el modelo económico. Ellos plantean que hay en este momento, y estas son unas discusiones que a mí me parece interesante tener, en este momento hoy en el mundo hay 7 países gobernados por partidos comunistas, solo 2 de ellos tienen economía planificada estatistas, que son Cuba y Corea del Norte. Y Cuba, como todos sabéis, en este año en su congreso hace una reflexión también sobre ese tema también. A mí me parece interesante que se discuta, o por lo menos hablemos de ello. Es decir, ellos entienden que el colapso de la Unión Soviética tiene una base económica y que el dinamismo, la dialéctica dentro de la economía para ellos es importante. Insisten muchísimo en que había un modelo de propiedad privada, lo que hablaremos ahora. En China hay empresas privadas, sobre todo extranjeras. Los sectores más importantes de la economía estratégicos son de propiedad estatal, ¿no? Eso es más o menos, a grosso modo, lo estoy haciendo quizá de una manera un poco caricaturista, que me parece importante lo que significa cuando dicen reforma y apertura al socialismo con peculiaridades chinas, ¿no? La economía de mercado socialista, que me parece también un término que habría que estudiar, ¿no? Es decir, cuando se introduce en el año 78, China lo que hace es introducir hay unas zonas de exportación, fundamentalmente en la costa, cerca de Shanghái, pero vamos, ellos deciden que es en la costa y cerca de Pekín, y se permite la entrada de empresas extranjeras. Hay varias contradicciones que se producen en ese momento. La primera de ellas es que hay una enorme trasvase de trabajadores del campo, por decirlo de una manera, a todas esas zonas, ¿no? Lo que genera una bolsa de trabajadores con costes laborales muy baratos, sigue siendo muy baratos a día de hoy, luego hablaremos de ellos, que tiran de la economía también hacia adelante. El nivel de crecimiento económico de China está absolutamente asombroso. Siguen creciendo con crisis económica al 13% anual en el sector industrial, que es el que a nosotros más nos interesa, que sabemos que es el que tira de la economía, ¿no? Fundamentalmente, que han llegado a la conclusión de que notan que el resto del mundo les percibe como una amenaza económica, quiero decir, no política, ¿no? Y frente a ello, durante este año y durante estos 2 años hay una serie de cambios en la política china que me parecería también fascinante estudiar, vamos, o sea, no solo en este seminario, sino además en términos de teoría económica, precisamente para ver cómo pueden cambiar esto. Pero en cualquier caso, cuando se introducen ciertos elementos de economía de mercado dentro de la economía china a partir del año 1978, se empiezan a producir, como todos sabemos, una serie de tensiones y ellos lo llaman tensiones, pero bueno, es un término muy chino, es decir, se producen contradicciones de clase, o sea, como son muy obvias dentro del Estado chino, ¿no? Y intentan ser un poco, ¿cómo decirlo?, son conscientes también, por lo menos parte de la dirigencia del Partido Comunista Chino, que esto se podría producir. De hecho, la gran frase de Deng Xiaoping, que repiten mucho, es aquello de cuando abres una ventana para que entre el aire fresco también pueden entrar las moscas, ¿no? Un poco como para decir, sabíamos que podía entrar el germen negativo de un capitalismo que siguen criticando mucho. En cualquier caso, pasado todo este tiempo, es decir, el nivel de crecimiento ha sido tan grande en China que han elevado el nivel de poder adquisitivo de la mayoría de la población china. También es verdad que a partir de una situación terriblemente mala, pero sigue siendo un país con grandes niveles de pobreza. Estamos hablando del país del 95 del mundo en renta per cápita. Es decir, no es un país desarrollado, al que además le falta muchísimo por hacer, ¿no? Uno de los elementos del nuevo desarrollo en China que tienen que ver con la teoría que maneja el partido es, que a mí me parece significativo, ¿no? Es que hasta hace 2 años, si tú no eres trabajador o campesino, no podías ser miembro del Partido Comunista Chino, ¿no? Es decir, para ser miembro tenías que ser trabajador o campesino o estudiante, vamos. Bien, han cambiado los estatutos del partido para permitir que profesionales y técnicos, y hasta empresarios, puedan ser miembros del PC. Cosa que no pasaba hasta ahora, y que ha significado un gran debate también dentro del Partido Comunista Chino. Ellos lo planteaban, y cito lo que el partido dice de sí mismo, es un poco lo que decía Agustín Morán, ¿no? Es decir, hay que adaptarse también, o adaptar la estructura del partido a una nueva realidad en la que empieza a haber cada vez más gestores económicos, ¿no? Entonces, dar entrada a esos gestores dentro del partido les parecía algo importante. En cualquier caso, ser militante del Partido Comunista Chino es una cosa complicada. O sea, ahora hablaremos más de eso. Es decir, pues, no es fácil, tú no es que vayas y pidas el carnet y te lo dan, vamos, no. Un partido gobernante
y yo se lo comparto, diré que tengan también cuidado, es decir, para que no se sume rápidamente muchísima gente que pueda tener más razones más oportunistas que ideológicas para ser miembro. Yo estuve con un miembro de la dirección del Partido Comunista Chino que tardó 8 años en que le dieran el carnet, ¿no? Además, no solo avalado por el resto de miembros del partido, sino además te tiene que avalar tu comunidad o la gente para la que trabajas, o bien la empresa. Es decir, no es fácil ser. Ellos se defienden diciendo que no es nada fácil ser militante del Partido Comunista Chino. Es un partido que cuida bastante a ver, ¿cómo decirlo? Cuida bastante, lo dicen, les interesa más la calidad de sus militantes que no la cantidad, ¿no? Pues podría ser muy fácilmente un partido, y lo es, de masas, lo es, pero muchísimo más grande, ¿no? Ahora también hablaremos de ellos. En cualquier caso, le están permitiendo ya la entrada de empresarios también al Partido Comunista Chino, y me parece un síntoma, ¿no?, de los cambios que se pueden estar produciendo dentro de China, ¿no? El Partido Comunista Chino tiene 80 millones de afiliados, lo que le convierte en la organización política y social más grande del mundo. Si fuera un país, probablemente sería el país 12 o 13 del mundo en población. Aun siendo la organización política más grande del planeta, representa solo el 6% de la población china, es decir, más o menos lo que podría ser el nivel de afiliación de un país con conciencia política. Es decir, es enorme, pero aún así no es demencial, es decir. Pero vamos, aún así estamos hablando de un partido de 80 millones de afiliados, ¿no? Que es, me parece interesante estudiar cómo funciona un partido de 80 millones de afiliados, que además es un partido comunista con centralismo democrático y con teoría marxista funcionando, ¿no? Ellos lo que plantean es que se tiene dentro del Partido Comunista Chino pues bastantes problemas, ¿no? Cosas que no se han podido superar, retos enormes que se supone que se tienen que seguir teniendo, ¿no? Hay un problema de corrupción en China, como por otra parte es bastante normal cuando es un partido gobernante de un país de 1.300 millones de personas, o sea. Y ese es uno de los problemas más grandes que tiene el Partido Comunista Chino, cómo atajar la corrupción. No, eso no puede gustar o no, yo no hago una valoración, es decir, al contrario de lo que aquí se dice, como el otro día que veo cárceles de lujo para corruptos chinos, yo lo que de ahí es que será excesivamente severo. Cuando yo estuve en China este verano, el mes de agosto, se ejecutó a una persona que había sido alcalde de la ciudad de Hangzhou por corrupción. En China existe la pena de muerte. La corrupción es uno de los problemas que el partido detecta, que es uno de los problemas más grandes que tiene el Partido Comunista Chino. Insisto, en el discurso esto de Hu Jintao de contrasto también aparece, es decir, no es algo de lo que no se habla, ¿no? Tiene un problema para poder, frente a todas estas, como decirlo de una manera, ideas extranjeras que llegan a través de esa economía de mercado, llaman socialista, insisto, tú vas a Shanghái y te parece que estás en Nueva York, pero claro, entras en el interior de China y es otra cosa, ¿no? Hay un problema de valores o de crítica de valores. La revolución china, eso Agustín sabe más que yo, es una revolución que crea valores nuevos, ¿no?, de los que los chinos están terriblemente orgullosos. O sea, hablar de la nueva China, de los nuevos valores, el valor del sacrificio, del militante sacrificado. Adoran al ejército rojo. Es decir, pero es amor lo que sienten por su ejército, porque es el ejército que les liberó. Es el ejército del pueblo. Pero adoración me refiero a que es que les hacen fotos. O sea, es un honor para una familia tener miembros del ejército rojo. Yo fui a la montaña número 1 del mundo, que es la montaña donde Mao Zedong inicia la larga marcha, y crea el Ejército Rojo. Bueno, pues es un lugar de peregrinación. O sea, van allí, se visten del Ejército Rojo para ver si se empapan de los valores de sacrificio, compañerismo, solidaridad y amor al pueblo que tenía el Ejército Rojo. Es una cosa de verdad impresionante, ¿no? Esa moralidad, base moral muy fuerte que sostiene la Revolución China, es algo que ahora se está empezando a perder, sobre todo entre gente joven, y es algo que preocupa mucho al partido, ¿no? Y precisamente yo creo que también es uno de los efectos de la economía de mercado, por ejemplo, enormemente atractivo que es tanto el consumismo como los valores individualistas que van aparejados, ¿no? Y es uno de los retos que se tienen, ¿no? Insisto, la unidad ideológica, es decir, frente a estos problemas de desviación moral, como ellos lo pueden hablar, y la lucha contra la corrupción son dos retos enormes, por lo menos, que se plantean ahora, ¿no? Otro de los críticas que se hace a China, yo me limito a trasladar también lo que el partido piensa de sí mismo, es la idea de la falta de democracia en China, ¿no? Es decir, hubo una época en que a China se le criticaba, bueno, siempre estuvo cambiando, ¿no? Pues una época era estalinista, luego vio que no lo era, luego el tema de los derechos humanos, con el Tíbet nos dieron la tabarra un montón durante años, ¿no? Con el Dalai Lama, pobrecito. Y ahora, últimamente, esa falta de libertades, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Con que Google no hay Facebook en China, ¿no? Bueno, sí hay Facebook, pasa que no es la multinacional Facebook, ¿no? También hay Twitter, no la empresa Twitter, es una empresa pública, se llama Microblogs, que utiliza todo el mundo, ¿no? Pero la crítica puede ser esa.
Y sobre todo la falta de legitimidad democrática, que para una democracia occidental le puede parecer la idea de un sistema de partido único, ¿no?, en China. Entonces, ellos suelen o definen, ¿cómo decirlo?, la justificación de que el Partido Comunista Chino sea el partido gobernante en China con 4 causas, que me parece también interesante analizar, porque es algo que comparten todos los chinos. A todo esto, el Partido Comunista Chino tiene un inmenso apoyo popular, inmenso. En la conmemoración del 90 aniversario del Partido Comunista Chino fue fiesta nacional. Pero porque para ellos el Partido Comunista Chino es el pueblo. O sea, hay una identificación total entre partido y pueblo. O partido y nación sería, ¿no? No son muy nacionalistas como es normal, ¿no? Es decir, la nueva China, el Partido Comunista Chino y el pueblo chino forman parte más o menos de la misma cosa. O sea, no es... Si yo le pregunté a un cuadro medio, porque no me quedé distraje del partido, que por qué se había afiliado al Partido Comunista Chino, y me contestó, porque quiero ser una buena persona. Es decir, la idea de servicio al pueblo se manifiesta en ser militante del partido. Yo no sé si esto será real, pero yo estoy segura que esta mañana me decía honestamente. Es decir, hay una identificación con que la manera de servir al pueblo es ser militante del partido. Pues ellos justifican el ser el partido gobernante en China y el que no haya una democracia al uso. Primero, la justificación es la justificación histórica. O sea, el Partido Comunista China es el partido que organiza el Ejército Rojo, el que trae la Revolución China, el que crea la nueva China. Eso es una justificación lógica, ¿no? Pero la segunda es el enorme progreso que han conseguido para el país. Es decir, en 1950 China era el 0,12 del PIB mundial y hoy es el 9% del PIB mundial. Es decir, pasamos de una situación semifeudal en 60 años a la segunda economía del mundo. Y eso es algo que el Partido Comunista pone encima de la mesa para justificar su gobierno. El tercero es el enorme apoyo popular del Partido Comunista Chino, esto lo puedo decir en serio. Por supuesto que habrá disidencias, habrá muchísima gente que no está de acuerdo, estoy absolutamente segura ahora que es mayoritario el apoyo al Partido Comunista Chino, es algo que de verdad creo que tenéis que ir a China y verlo, o sea, no es algo que se cuestione. Y en último lugar, lo decía antes Agustín, ¿no? La Revolución China nace con una misión histórica, y es esa misión histórica que es la consecución del socialismo en China, que no se ha conseguido, mucho menos lo que justifica para ellos la existencia del Partido Comunista Chino, ¿no? En cualquier caso, no me quiero alargar mucho más, ¿no? Decir que a mí me da la sensación de que es gente muy pegada a la realidad, de que cuando el Partido Comunista Chino habla de sí mismo, habla de China en todo momento y habla de los enormes retos que tiene hoy en día la China de hoy, ¿no? Ellos plantean dos grandes e inmensos retos. Ellos saben, supongo que es lógico, pues lo vemos hasta nosotros, que China ha crecido sobre la explotación de una clase subalterna, en este caso fundamentada en los campesinos que llegaban a las grandes fábricas con salarios muy bajos. Ahora hablaremos de salarios, ¿no? Muy bajos, sobre todo comparado con nosotros, ¿no? Y también para ellos, ¿no? O sea, no hay que ser... son a día de hoy la fábrica del mundo, pero no son ni los consumidores ni los diseñadores, es decir, es una economía basada fundamentalmente en alto crecimiento económico basado en la exportación de manufacturas, ¿no? Por una parte, ¿no? Pues quieren hacer un giro hacia el aumento del consumo doméstico, es decir, vía aumento salarial por una parte, y la otra es centrado más en el mercado doméstico, que es inmenso, o sea, en China es absolutamente inmenso, para responder a la crisis económica y a la falta de consumo por parte de Europa o de Estados Unidos, de los productos que venían de China. Eso viene por una parte, y el otro gran reto que tiene es la tecnificación, es decir, el desarrollo tecnológico. En esta fase de etapa de China lo que se va a centrar, y son muy brutos, lo van a conseguir, es el desarrollo científico y tecnológico. Y yo creo que ahí no tenemos nada que hacer, lo digo en términos de España, cómo competir con eso, ¿eh? O sea, es decir, yo creo que China hay que analizarlo, entre otras cosas, fundamentalmente por nosotros, ¿no? Es decir, es un país que puede decidir esas cosas, puede decidir cómo se planifica. En China se planifica la economía, ¿no? Y dónde se invierte, ¿no? Y si han decidido que el desarrollo tecnológico y científico, no me cabe ninguna duda de que no es un país que vaya a ir para atrás. O sea, como mínimo no va a ir para atrás. Y la otra es el desarrollo tecnológico, que es ahí ya que me genera más dudas, para suplir la dureza de la mano de obra. Es algo que aquí también nos han vendido mucho, y yo creo que Agustín ha comentado algo, ¿no? Es decir, una economía muy basada en la mano de obra intensiva, se supone que con desarrollo tecnológico deja de haber mano de obra intensiva y se mejora la calidad del trabajo. Yo creo que eso no es una regla matemática en absoluto, y que corre un riesgo enorme, ¿no? En que haya otra estratificación social. Existen clases sociales en China, todavía mayor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esos son los retos que pueda haber, ¿no? Volviendo al Partido Comunista Chino, y perdonadme este lío, pero vamos, o sea, si quisiera dejarlo claro, ¿no? Es decir, son 80 millones de afiliados, de los cuales la mayoría son campesinos, incluso a día de hoy.
O sea, 22 millones de esos 80 millones de afiliados del Partido Comunista Chino son campesinos. Es la mayoría de la población china, también a día de hoy. El segundo grupo más grande está conformado por técnicos, profesionales y estudiantes. Hay casi 3 millones el Partido Comunista Chino tiene casi 3 millones de afiliados, ¿no? Nuevos sectores 6,2 millones, los pensionistas son 14 millones de afiliados, que también tiene un partido que tiene una parte envejecida de la vieja guardia que tanto luchó en aquel momento y que sigue formando parte de ello, pero en cualquier caso sigue teniendo una base laboral muy fuerte. Yo no quisiera alargarme mucho más, solamente trasladaros un poco todas estas notas que yo me he traído de China y compartirlas con vosotros, ¿no? En China me genera duda, me genera pasiones, pero luego lo que me genera fundamentalmente es la necesidad imperiosa de estudiar el país más poblado del planeta gobernado por un partido comunista. Y estudiarlo en serio, o sea, y hacerlo, no quedarnos en críticas banales ni quedarnos en aplausos gratuitos, sino en algo que yo creo que muchos de los marxistas chinos, porque el Partido Comunista Chino, como ha dicho Agustín, tiene corrientes internas, que además están entre sí, lógicamente, discutiendo muchísimo. Uno de los directores de un centro de estudio marxistas me decía que hay neoliberales en el gobierno chino, concretamente dos, y me daba los nombres de los dos ministros que tienen tendencia neoliberal, es decir, que quieren abrir la economía, incluso la banca. Toda la banca china es pública, pero es propiedad del Estado. Menos dos que están intentando entrar ahora, ¿no? Pero vamos, el chino, es decir, cuando va al banco se le da a su banco, porque además suelen ser locales y tiene muchísimos bancos también agrarios. En cualquier caso, hay una tendencia neoliberal dentro del gobierno chino y hay una tendencia, también existe la corriente contraria, ¿no? De personas que creen que se está abriendo demasiado la economía china, que también está en el gobierno, y que creen que hay que hacer una nueva revisión teórica, porque hace 30 años que hay una nueva teoría económica en China. Desde el año 78 de Deng Xiaoping no hay una nueva teoría económica, más allá de la reforma y apertura del año 78, que pueda justificar una situación tan diferente, incluso la del año 78, de lo que es hoy la segunda potencia económica del mundo. En cualquier caso, yo no me alargo más, porque tenía algunas cosas más que deciros, trasladaos dos cosas. Id a China, id. O sea, hay que ir, primero porque es precioso, los chinos son muy majos, pero aparte de eso, ¿no? Es que hay que ir y verlo, y conocerlo, y hablar con ellos. A mí me parece una sociedad bastante abierta, por lo menos en Pekín y en Honshu, en Shanghái, están varias provincias, de verdad. Y un país precioso y un país a estudiar, ¿no? Porque además es la aplicación de un socialismo que nos puede gustar o no, pero es en nuestro tiempo de vida, ¿no? Y es algo que se puede vivir realmente y poder discutir con ellos. Y si vais además a hablar con el Partido Comunista Chino, que no perdéis nada, y de verdad que encontraréis gente, y sobre todo gente joven que habla en inglés, algunos de ellos, y con los que se pueden intercambiar una experiencia que me parece fascinante y que os recomiendo. Gracias. Bueno, pues vamos a descansar 15 minutos o así, y a las 12 venimos para hacer el debate. La hoja de firmas para la gente que tiene los créditos está ahí, y nos vamos a hacer 15 minutos. Gracias.